Continuando con nuestra agenda, llegamos al panel sobre la importancia de la financiación en proyectos con impacto frente al cambio climático, que será moderado por el doctor Clemente del Valle, director del Centro de Finanzas Sostenible de la Universidad de los Andes, y en el cual participan Astrid Yarous, directora regional de Proparco, subsidiaria de la Agencia Francesa de Desarrollo, y Andrés Serrano, director de financiación de la Financiera de Desarrollo Nacional. Antes de finalizar esta sesión, se dará un espacio de respuesta a las preguntas formuladas por el público. Agradecemos a los asistentes escribirlas en los formatos que tienen en las mesas. Los organizadores las recogerán. Y a los moderadores y panelistas, una vez más, les recomiendo el tablero de tiempo que tienen en la mesa de acá enfrente para ver si corregimos nuestro atraso en agenda. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Planeación Nacional y al comité por la invitación a moderar este panel. Aquí tengo pues a dos personas con mucho conocimiento en este tema de Project Finance, tanto Astrid, que viene de Proparco y una larga historia en el campo de infraestructura y Project Finance en Proparco, más de 10 años allá, y Andrés Serrano, que tuve la suerte de tenerlo en mi equipo casi desde el principio en la Financiera de Desarrollo Nacional, quien ha sido responsable de los temas de financiación de infraestructura y recientemente ha estado muy metido en los temas de financiación de energías renovables no convencionales. Entonces tenemos un equipo con mucha experiencia en este tema de Project Finance y creo que lo que queremos lograr en este panel es mostrar la conexión que tiene esta técnica de financiación con el tema de las finanzas de clima, que yo creo que la mayoría que están acá vienen más del lado del mundo climático y mucho menos del mundo financiero, y por eso lo que queremos con este panel es tratar de mostrar esa conexión, porque es que si no se da esa conexión, nunca vamos a pasar de hacer pequeños proyecticos en el campo climático y nunca vamos a poder lograr las metas. O sea, si no nos movemos a los números que estaba mostrando Benoit de las inversiones que hay que hacer, si uno quiere de verdad elevar esta agenda, y solo se puede hacer cuando uno logra escalar la movilización de recursos en grande, los recursos de los inversionistas, los trillones de recursos que hay hoy en manos de bancos inversionistas institucionales, cuyo en una forma muy marginal están fluyendo a este tema. Entonces ahí está el reto, y parte de ese reto pues es entender cuáles son los instrumentos que se pueden usar para lograrlo. Eso es lo que queremos lograr en este panel. Entonces a mí me pidieron que hiciera una introducción rápida al tema. Tal vez me voy a parar acá para hacerlo. Aquí está un poco simplemente para que vean los números. Los números, estamos hablando de que se requiere en los países en desarrollo cerca de 4.5 trillones para poder lograr las metas de la ODS, y de eso una parte la pone el sector público, una parte la pone el sector privado, y tenemos abajo o arriba, más arriba, aquí mejor, y tenemos un gap financiero de 2.5 trillones. Eso es lo que necesitamos para poder lograr las metas, que hay unas cifras de lo que viene creciendo las finanzas del clima, pero están todavía en billones, muy lejos de lo que necesitamos. Entonces necesitamos concentrar, una parte importante del reto está en cómo aumentar sobre todo los flujos de capital privado hacia la agenda. Los estados están logrando, están poniendo la mayor parte de lo que quieren, pero el gran reto está en cómo aumentamos esto. En los países desarrollados el sector privado pone el doble de lo que pone el sector público. Aquí estamos por debajo de lo que pone el sector público. Entonces aquí está un reto gigante, y ese es el punto de arranque para este panel.
Y hay dos técnicas financieras que son muy importantes para este escalamiento de la financiación. Uno que va a ser el centro del panel, que es el Project Finance, y ahorita lo explico un poco mejor qué quiere decir, qué se entiende por Project Finance o financiación de proyectos, porque eso es una metodología, es una forma de financiar las inversiones. Pero el otro componente interesante, y les voy a dejar el interés, pero no va a ser el tema de este panel, pues es el Blended Finance. Y es con las dos cosas, es con estas dos técnicas de financiación, el Project Finance y el Blended Finance, con que podemos escalar la movilización de recursos hacia la agenda de cambio climático. Project Finance, digamos, la esencia del Project Finance o financiación de proyectos es cómo se crea a través de crear un vehículo independiente. Es el proyecto mismo el que logra financiar su desarrollo. No es el ISA Corporación, una empresa grande constituida que tiene un balance muy grande, que pide un crédito a un banco para que le financie el proyecto. Eso solo se puede hacer porque ellos tienen un balance muy grande y con el que pueden respaldar el crédito que el banco les pide. Pero entonces eso nos limitaría muchísimo a solamente empresas que tienen ese balance y que pueden conseguir esa financiación. Entonces la única posibilidad de salirse de ese círculo vicioso es que el proyecto mismo pueda lograr esa financiación, que el proyecto tenga una estructura lo suficientemente clara, buena, bien estructurada, que le permita a los bancos y a los inversionistas estar dispuestos a poner la plata para financiar el proyecto y que la principal fuente de pago a los bancos, a los financiadores y a los inversionistas es el proyecto mismo, es los flujos que puede generar ese proyecto. Eso puede que suena sencillo, pero eso es lo que permitiría crecer, expandir, porque si no lo hacemos así vamos a estar siempre limitados a que solamente aquellas pocas compañías que tienen un gran balance son las únicas que pueden hacer los proyectos grandes. Entonces, la única forma de crecer y escalar proyectos es que los proyectos puedan autofinanciarse a través del Project Finance. Uno de los elementos claves de esto es precisamente la gestión del riesgo. ¿Cómo se maneja el riesgo en un proyecto? La forma que se maneje el riesgo de un proyecto es lo que le va a dar la tranquilidad a los financiadores de que el proyecto está bien estructurado. Los proyectos tienen muchos riesgos, tienen riesgos financieros, riesgos comerciales, riesgos climáticos. Fíjese que el riesgo climático es uno de esos riesgos que no se está considerando hoy. Y ahorita les voy a mencionar el caso de la 4G, unos programas más grandes de infraestructura que se han hecho en América Latina. Voy a ser muy honesto, no se contempló con suficiente detalle el riesgo climático. Y hacia atrás miren todo lo que se ha hecho, no solamente en Colombia, en la mayoría del mundo. El tema del riesgo climático es algo novedoso y nuevo en el mundo. Los bancos mismos, hoy no, en el marco regulatorio como tal, no hay una obligación de tener un rubro específico que se llame medición del riesgo climático. Eso es algo que se está empezando a empujar. Entonces, pero ese es el tipo de cosas que hay que empezar a trabajar. Entonces, están todos los riesgos a los que está expuesto un proyecto, como les decía, comerciales, de desarrollo, de operación, políticos, ambientales, y en la medida que estén bien identificados, bien cuantificados y bien mitigados, pues las fuentes de financiación van a fluir a los proyectos. Entonces, y eso se hace a través de la financiación de proyectos. Como lo ven acá, el proyecto es el centro, pero está lleno de contratos con los prestamistas, contratos con los accionistas, del contrato de concesión que tienen que firmar con el Estado, el contrato con el operador, el contrato del que compra, digamos, por lo general la energía o el producto que se vende, los contratos con los proveedores como el constructor. Entonces, esto es una gran cantidad de contratos que están detrás de esto, pero hay una gran cantidad de ingeniería, de análisis financiero y de análisis de todos los posibles riesgos, que si se hace bien, los bancos quedan tranquilos y están dispuestos a dar los recursos. El Blended Finance, lo menciono, que es el otro ingrediente clave para poder escalar la financiación, es cuando el Estado o alguien más, que pueden ser ONGs o gobiernos extranjeros, digamos, que están dispuestos a acelerar y a escalar la movilización de recursos hacia esta agenda, están dispuestos, por ejemplo, a mitigar algunos de esos riesgos con recursos públicos, con recursos de ONGs o con recursos de gobiernos internacionales, y están dispuestos a mitigar ciertos riesgos que, de no mitigarlos, las fuentes de financiación no fluirían. Entonces, lo que se logra con eso o es mitigar riesgos o en algunos casos mejorar el retorno.
Realmente lo que hemos visto es mucho más acá, en la mitigación de los riesgos. Y en la medida que se puedan mitigar esos riesgos, por ejemplo, por dar un ejemplo, en muchos de los procesos para transformar temas como economía circular, el tema de energías eficientes, hay un tema de tecnología, el riesgo tecnológico, riesgo de nuevos procesos de cómo se desarrollan esos proyectos, y eso es un riesgo que muchos financiadores no están dispuestos a tomar, porque no se sabe ese cambio tecnológico qué implicaciones va a tener en los flujos, en los ingresos y en los gastos de los proyectos. Entonces, si alguien no cubre ese riesgo, va a ser muy difícil. ¿Qué pasó con las energías? Y ahora lo explicarán un poco nuestros panelistas, con las energías no convencionales, porque fueron subsidiadas por muchos años en los países desarrollados, hasta que ese costo y ese riesgo de tecnología bajó, no hubo forma de escalar esos programas en el mundo. Entonces, ese es el tipo de blending que se llama. Blending viene de la palabra de juntar fuentes para lograr una financiación. ¿Ese número es para mí o ese número es para el panel? Ah, para mí, bueno, está bien. Y hay varias formas de hacer blending a través de garantías, como estaba mencionando, de seguros o de coberturas o de capital subordinado que puede tomar el Estado en un proyecto para mejorarle la rentabilidad. Este es el tema del capital subordinado, es muy común para mejorar rentabilidad a los terceros, a los privados, a través de que el Estado, digamos, se subordine en la rentabilidad para que los terceros vean más atractivo el proyecto y estén dispuestos a invertir. Entonces hay toda una cantidad de mecanismos, hasta incluso las donaciones o los grants, que es algo que dan mucho los gobiernos bilaterales para ayudar a mejorar la rentabilidad o mitigar riesgos de los proyectos. Entonces, ¿cómo se movilizan más recursos hasta esta agenda de los ODS y del cambio climático? Esto pues, no es ciencia ficción, digamos, tiene como 3 principios fáciles que debe hacer cualquier gobierno o Estado o grupos de stakeholders como los que estamos en esta sala. Es reconocer cuáles son las necesidades que se tienen, cuáles son esas barreras, identificar las barreras a las que estamos enfrentados y después buscar las soluciones. Entonces, este tema de escalamiento tiene que seguirse esta metodología. No, esto no es nada de ciencia ficción, hagamos esto, lo que tenemos que hacer. Les voy a mencionar un caso del cual pues, me siento muy orgulloso de haber sido parte de esto durante casi 7 años, que fue el cómo escalamos la financiación para carreteras en Colombia, y se montó el programa más grande de financiación de carreteras por APPs en América Latina y en buena parte en el mundo emergente, excluyendo China e India. Ha sido uno de los programas más grandes, un programa de casi 18 billones de dólares para un país que no invertía más de 1 o 2 billones cada 5 o 6 años. Entonces, esto era realmente pasar de 0 a 100 en cuestión de 4 o 5 años. Y mucho tuvo que ver con estos 2 componentes, con Project Finance y con Blended Finance. El Blended, de alguna manera, y los desafíos pues eran cómo escalar una movilización tan grande de recursos cuando había unas limitaciones institucionales, donde había estaba totalmente desacreditada la institucionalidad pública, el Ministerio de Transporte, las entidades, las agencias. Entonces, no había un marco regulatorio que indujera realmente a una alineación de intereses entre el sector público y el sector privado. Había restricciones fiscales, había capacidad limitada de la industria propia en el lado de construcción y de concesión. O sea, teníamos una cantidad de desafíos. Cuando esto a principios de la década se decidió y el gobierno decidió que quería hacer un programa tan grande y tan ambicioso. Al final se lograron encontrar soluciones. Y en el lado financiero, que es a lo que creo que me quiero referir, pues hubo dos o tres cosas muy importantes. Por un lado, indudablemente el marco, hubo un cambio de marco. Y eso es un tema muy importante, la regulación y el marco en las que se operan los proyectos es fundamental. Sin marco y sin una buena regulación, indudablemente es mucho más difícil conseguir financiación y escalar. Entonces, ahí hubo toda una reforma institucional de la agencia de APPs, que era la ANI, la creación de la AFN para movilizar recursos, y se estableció un nuevo marco para hacer APPs, un marco que hoy creo que es uno de los marcos reconocidos en toda la región como un buen marco regulatorio y un marco contractual positivo. Pero hubo 2 cosas muy importantes y me voy a referir tanto al Blended Finance que se introdujo por parte del gobierno como a los estándares de Project Finance que impulsó la AFN para poder cambiar la forma que se financiaban proyectos en Colombia.
El tema del blending fue muy importante. Si el gobierno no hubiera estado dispuesto a poner, por ejemplo, a ponerle límite al riesgo comercial, como así lo hizo, le puso un límite a la posibilidad de que los tráficos no se dieran los tráficos que se esperaban en las carreteras. Entonces el gobierno le puso un límite mínimo, pues de alguna manera garantizó que iba a haber unos ingresos mínimos para los proyectos. Cubrió riesgos como por ejemplo los túneles muy largos, en una geología como la colombiana, donde el riesgo geológico es tan alto, hacer túneles de más de 1 o 2 kilómetros es muy alto, muy difícil para muchos constructores y concesionarios asumirlo. Entonces, si uno no le pone un límite al riesgo de sobrecostos, pues era difícil atraer. Y de alguna manera el gobierno también subsidió de alguna manera la parte de los ingresos, porque los proyectos no se podían pagar totalmente con peajes. Y ese tipo de instrumentos de gobierno lo que permitió fue bancabilizar los proyectos, hacerlos atractivos y finalmente que hubiera competidores y gente que estuviera dispuesta a poner, y por eso se lograron adjudicar 30 proyectos que tienen un valor estimado de cerca de 18 billones de dólares. Y aquí es donde ve uno ya lo que se ha logrado, digamos, de esos 28 proyectos, ya 17 tienen cierres definitivos que comprometen cerca de más o menos unos 12 o 13 billones de dólares, o sea, ya se está llegando a cerca de un 55%, casi 60% de la financiación de todo el programa, y donde se logró movilizar de banca internacional. Nunca había habido banca internacional en carreteras en Colombia, todo eso se financiaba con los 2 o 3 bancos grandes que tenemos acá. Entonces, haber tenido un 30% de la financiación está proveniendo hoy de banca internacional. Hay un porcentaje de banca local. Pues ustedes saben, la banca local tuvo sus propios problemas y se dificultó, y afortunadamente se logró desarrollar instrumentos y una estrategia para atraer otros recursos, y aquí donde la FN jugó un rol muy importante en ayudar a movilizar mercado de capitales y la movilización de fondos de deuda, y eso ha permitido que este programa sea financiado incluso en una de las coyunturas más difíciles del sistema financiero bancario por el problema de Odebrecht, que llevó a que los bancos cerraran un poco su financiación de infraestructura. Y bajo ese entorno tan difícil se logró estos resultados. Y aquí está un poco el tema por años, y está un poco lo que la institución ha comprometido en eso. Entonces yo, ya para cerrar y un poco para darle entrada al panel, pues un poco algunas de las lecciones que lleva uno a eso es a mirar que si uno quiere lograr estas metas, si uno quiere realmente escalar y movilizar recursos en grande, pues tiene que trabajar en varias cosas. Tiene que trabajar en un buen marco, el marco sectorial tiene que estar bien montado, tiene que haber instituciones, tiene que haber capacidad de originar proyectos, o sea, el pipeline de proyectos es crítico, pero para eso se requiere capacidad de estructurar proyectos. Y tiene que haber los instrumentos, y aquí es donde viene la importancia de este panel. Tiene que haber los instrumentos adecuados para facilitar la movilización, y esos instrumentos son, por un lado, el que se pueda hacer project finance, y segundo, que haya en algunos de estos casos, no digo que necesariamente en todos, pero en varios de estos subsectores que estamos hablando para el tema de cambio climático, creo que se va a requerir algún mecanismo de blending para reducir algunos de esos riesgos que el sistema financiero y los bancos internacionales van a considerar excesivos, y que de no mitigarse, pues no se va a poder escalar. Entonces el reto está, ¿cómo llevamos esto? ¿Cómo llevamos estas lecciones de lo que sí se puede hacer? Porque yo creo que lo que demostró el programa 4G es que frente a una cantidad de obstáculos que había a principio de la década, que nunca era mucho, todo el mundo era muy escéptico de verdad que eso se iba a poder lograr, y se logró porque se hicieron las cosas. Lo mismo, ese reto lo vamos a tener en todos estos temas de ciudades sostenibles, de economía circular, energía renovable y eficiencia energética. Ahí ya estamos empezando a salir adelante, ya lo vieron en el panel esta mañana. La misma infraestructura sostenible, hay que hacer infraestructura resiliente, por ejemplo. Hoy no estamos pensando en la resiliencia en la infraestructura, nos va a tocar cambiar la forma de ver nuestra infraestructura física, porque esa infraestructura física se va a ver afectada por el tema del cambio climático. Y lo mismo en todo el tema agroalimentario, hay retos grandes de cómo movilizar y cómo escalar. Entonces, esa era, digamos, como la introducción para ahora, pues darle la palabra a mis dos compañeros de panel, para que ellos nos cuenten un poco cómo lo están viendo ellos, cómo están viendo lograr estos retos. Y voy a empezar pues con Astrid y la experiencia que ha tenido Propar con este campo. Gracias. Quizás voy a ir acá.
Ahora tenemos que poner vehículos eléctricos en las buenas carreteras de Colombia. Pero vamos a hablar de eso después. Quisiera empezar con una corta presentación sobre Proparco. Seguidamente presentaré 2 casos de financiamiento de proyectos solares en México, tipo Project Finance, cuyas características son innovadoras y que son importantes de analizar, pues el mercado mexicano de energías renovables no convencionales es relativamente maduro. Concluiré sobre las diferencias actuales entre los mercados mexicano y colombiano y las perspectivas de las energías renovables no convencionales en el mercado colombiano. Proparco fue creada hace 40 años. Es la filial del Banco de Desarrollo francés, la Agencia Francesa de Desarrollo o la AFD. Proparco es dedicada al sector privado. Desde 2016 financiamos proyectos en América Latina y ahora esta región representa hasta el 25% de nuestra cartera total de préstamos a nivel global. En estos últimos 13 años, con la apertura de 3 oficinas regionales, la última en Bogotá el año pasado, financiamos alrededor de 3 gigavatios de potencia renovable no convencional, con un financiamiento total de 1.2 billones de dólares en 13 países de América Latina. A nivel mundial, Proparco dedica 1/3 de sus financiamientos a proyectos con co-beneficios del cambio climático. Y en América Latina, más del 75% de nuestro financiamiento de infraestructura califica como financiamiento climático. Además de la Agencia Francesa de Desarrollo, su principal accionista, Proparco reúne a instituciones financieras públicas y privadas y otros grupos privados de Francia, África y América Latina. Pero ser una subsidiaria de la AFD trae múltiples beneficios a Proparco. El rating financiero de su principal accionista, que tiene una calificación crediticia de Francia, de AA, la capacidad de movilizar financiamiento adicional y también la experiencia sectorial del personal de la AFD. Dentro de los bancos de desarrollo dedicados al sector privado, Proparco es la que tiene la red más grande a nivel global, con 13 oficinas regionales y 11 sucursales locales. La oficina de Bogotá se abrió hace un año para cubrir la región andina. Es la tercera en América Latina después de Sao Paulo, que abrió hace 12 años, y México, que se abrió casi al mismo tiempo y cubre América Central hasta Panamá. Hoy Proparco tiene más de 500 clientes, 350 empleados y estamos activos en más de 80 países. Nuestra cartera de crédito vigente alcanza a los 5.000 millones de euros. En el 50% de este portafolio actuamos como banco de segundo rango, financiando instituciones financieras locales. Pero para la otra mitad, estamos financiando proyectos y empresas directamente a través de una amplia gama de productos financieros, desde préstamos senior, subordinados y mezzanine, tanto financiamiento de proyectos como finanzas corporativas, hasta inversiones de capital y garantías. Podemos financiar en dólares, euros o moneda local con una cobertura de cambio. Actualmente la región andina representa el 22% de la cartera de Proparco en América del Sur, con alrededor de 1.800 millones de dólares invertidos en los últimos 12 años en todos los sectores. En Colombia, cofinanciamos nuestro primer proyecto con la FDN el año pasado. El prestamista es Sotramac, que es uno de los 3 operadores del nuevo sistema de bus en Cartagena. Este es un préstamo de 24 millones de euros equivalente en pesos, con un vencimiento de 10 años dedicado a adquirir 220 nuevos autobuses
a gas en los próximos años. Es un proyecto tipo Project Finance. Con respecto a la financiación al clima, al nivel de América Latina, Proparco financió en los últimos 13 años alrededor de 3 gigavatios de energía renovable no convencional, con un financiamiento total de 1,1 billones de dólares. En 13 países es alrededor de 30 proyectos. Proparco, por ejemplo, fue pionero en varias iniciativas innovadoras. Les voy a dar 3 ejemplos. Se financió en 2011 el primer proyecto a gran escala de energía solar en América del Sur, en Perú, 40 megavatios, con deuda subordinada. Financiamos también el primer proyecto eólico privado en Uruguay en 2012 y coordinamos la financiación de los bancos participantes en la transacción. Este año se invirtió en el marco del programa Renovar en Argentina un gran proyecto solar de 200 megavatios y también se coordinó la financiación de los bancos participantes. Quiero ahora presentar la naturaleza aún confidencial de esos proyectos, me impide presentarlos por escrito, sobre 2 casos de financiamiento tipo Project Finance de energía renovable no convencional en México, cuyas características son innovadoras. Quizás va a ser un poco técnico para algunos de vosotros, pero seguimos. Este proyecto, el primer proyecto, es una financiación de 20 años con un PPA de 15 años y riesgo parcial de mercado spot. Este proyecto se firmó en mayo pasado y el desembolso está en curso. Este proyecto consiste en financiar una cartera de 6 activos de generación de energía renovable con una capacidad total de más de 700 megavatios. Son 2 parques eólicos y 4 plantas de energía solar que fueron adjudicados en 2016 y 2017. Todos estos proyectos estarán operativos a mediados de 2020, porque México apunta a producir el 35% de la electricidad del país a través de energías renovables para 2024. El costo total de estos proyectos es de más de 800 millones de dólares y se financiará 60% con deuda. La deuda se estructura en 3 tramos. Un tramo de Banco de Desarrollo, 30% aportado por Proparco en Banco de Desarrollo Mexicano, con un calendario de pagos irregulares. Un segundo tramo financiado por bancos comerciales que están asegurados por agencia exportadora por 38%, y un tercero porción con banca comercial sin seguro de 150 millones de dólares, aportado por 2 bancos comerciales franceses y BBVA. La deuda de cada proyecto se transferirá a una holding al momento del financial completion de los proyectos. Las tarifas entre 20 y 34 dólares por megavatio hora para estos proyectos que fueron adjudicados entre 2016 y 2017 se encuentran entre las más competitivas del mundo. La originalidad de esta financiación radica en el hecho de que la duración de la financiación, a 20 años, es mayor que la duración de las PPAs, de los acuerdos de compra-venta, de 15 años. De hecho, para alcanzar los niveles de rentabilidad objetivo, los accionistas tienen la intención de vender energía, capacidad y certificados en el mercado spot, principalmente al final del periodo de 15 años del PPA. También, los 2 canales de venta de la energía producida por estos proyectos son complementarios y son necesarios para repagar la deuda. Por un lado, el PPA garantiza ingresos, aunque el precio son bajos, durante un periodo lo suficientemente largo
para convencer a los desarrolladores y bancos de invertir y financiar. Por otro lado, los precios de las últimas 2 licitaciones mexicanas han sido tan bajos que es necesario considerar el financiamiento por más tiempo que el vencimiento de los PPAs para complementar los ingresos. Como medida de seguridad, por supuesto, en la estructuración, estimamos un escenario conservador con un precio spot de $20 por megavatio horas, que es la mitad de la hipótesis del precio spot en el año 15 y además, y el cual asegura el repago de la deuda. El proyecto fue aprobado por el Comité de Crédito por las siguientes 6 razones: la presencia de un sponsor reconocido, la existencia de un acuerdo de compra de energía firme durante un periodo suficientemente largo, es decir, 15 años, para cumplir con los 2/3 del reembolso del préstamo, la existencia de una cartera diversificada, tiene 6 plantas desarrolladas en diferentes sitios, que conducen a una dispersión de riesgos, un apalancamiento más conservador, alrededor de 60%, en comparación a un proyecto con un PPA que tiene plazo mayor a la financiación, donde podemos ir hasta 80% del costo total del proyecto. Quinta es una deuda estructurada con un servicio de la deuda a 1.5 veces en un escenario P90 a 10 años para el periodo expuesto al riesgo de mercado después de 15 años, frente a un servicio de la deuda de 1.20 para el periodo de los PPAs. Y finalmente, con estimaciones de precios spot de equilibrio conservadores, es en conclusión la estructura en su conjunto, lo que permitió en este caso considerar este financiamiento tipo Project Finance durante 20 años. Voy a ir muy rápidamente para el segundo proyecto. Es un proyecto más pequeño, pero con un riesgo comercial completo, 100% full merchant risk. En el caso del segundo proyecto, en México, que quiero presentar, este ha sido aprobado por el Comité de Crédito, pero aún no se ha firmado. Está en curso. Este es un solo proyecto en comparación al primer ejemplo, y de menor tamaño, pero con este riesgo de full merchant risk. Este caso es más específico y realmente depende de las características y la composición del mercado del país. Por ejemplo, en Chile se hizo una financiación similar en 2015 con un riesgo total de mercado. Este proyecto fue un proyecto solar, pero desafortunadamente, o afortunadamente para la energía solar a escala global, la reducción de precios de los paneles solares en ese momento fue mucho más fuerte que el estudio de mercado estimado previamente durante la debida diligencia. Adicionalmente, el sistema de distribución es muy específico en Chile y ha llevado a situaciones de congestión en algunos nodos de la red y reducciones muy significativas en algunos casos. En el caso de este proyecto, la deuda del proyecto fue reestructurada con un descuento significativo, pero los bancos de desarrollo están ahí para coger riesgos que los bancos comerciales no asumen, ¿no es así? Por estas razones, Proparco tardó algunos años en reconsiderar un proyecto con full merchant risk. ¿Y por qué estamos listos ahora para reconsiderar nuevamente la financiación de este tipo de proyectos en México? Debido a que los precios de salida de las licitaciones son tan bajos que el mercado spot se vuelve atractivo nuevamente, hasta cierto punto. Pero también porque las características de la matriz energética y la red mexicana son diferentes, muy bajadas en la energía térmica todavía. Voy a concluir
Con respecto al riesgo de cambio, disculpe. Sí, estos proyectos muestran con cierta amplitud que este tipo de estructuración pueden preverse en la financiación de proyectos de energía renovable no convencional. Cada proyecto requiere un análisis detallado de las características del mercado, la calidad del sponsor y del proyecto. Cada mercado es diferente y nos lleva a adaptar nuestras estructuras de financiación de proyectos. En comparación con el mercado mexicano, el mercado colombiano se basa principalmente en la energía hidroeléctrica, lo que conduce a precios spot más bajos en promedio que una matriz principalmente térmica como en México. Pero también a variaciones de precios que pueden ser muy fuertes porque dependen en última instancia de las condiciones climáticas que son cada vez más difíciles de predecir. Por lo tanto, la introducción de nuevas energías relacionadas con el carbono, no relacionadas con el carbono, incluso las intermitentes, debería ayudar a reducir esta volatilidad. La duración del PPA extendido de 15 años en Colombia durante la primera subasta de energías renovables y los mecanismos coercitivos para estimular la demanda por parte de los distribuidores son condiciones esenciales y bienvenidas para la estructuración de este mercado, donde queremos participar también. Gracias. Simplemente quiero dejarles el mensaje en el tema de energías no convencionales. En México, como en todos los países, arrancaron con contratos, con estos contratos que eliminaban el riesgo comercial. Pero ya en México, ya gracias a la historia que ya hay, al tema tecnológico, el riesgo tecnológico ha bajado, que ya se están haciendo financiación totalmente tomando riesgo comercial. Eso es un avance grande. Colombia hasta ahora está arrancando y creo que ahora vamos a oír a Andrés la visión que tiene la FN sobre cómo ha sido el proceso acá y los retos que tiene esto. Bueno, muy buenos días o ya casi tardes a todos. Yo voy a tratar de ir pues muy rápido porque pues este horario estelar también es difícil para todos. Así que si me ayudan con la presentación, pues les voy a hablar sobre financiación de proyectos de energía, particularmente energía renovable no convencional. Entonces quise empezar con algunos datos pues, que nos ayudaran a dimensionar las necesidades en infraestructura que se tienen. La verdad es que a estas alturas de la agenda creo que ya todos tenemos muy claro que existen unas brechas muy amplias en las inversiones que se requieren en temas de infraestructura sostenible, así que pues solo pues, un comparativo con la presentación de Francia, pues es de alguna manera un reto que se nos avecina para el caso colombiano, donde pues un país como Francia, que ha tenido inversiones importantes y que es uno de los líderes en este tipo de infraestructura, pues aún presenta brechas. El caso colombiano, pues creo que hay unas señales de optimismo, puesto que estamos dando unos pasos importantes en temas de energía renovable no convencional. Esta ha sido una tecnología que en Colombia pues no ha tenido desarrollo. Hoy en día representa menos del 1% de la matriz energética. Sin embargo, tenemos unas condiciones competitivas que nos permiten unos desarrollos atractivos en este sentido. Vemos en el lado izquierdo el mapa de irradiación solar, donde en la región, si bien Chile, el norte de Chile, es la región más atractiva, en México y en Brasil pues hay unos desarrollos importantes y nos llevan un avance importante. En Colombia, cuando hacemos el zoom, vemos que hay unas regiones que presentan unos niveles muy atractivos y que son suficientes para considerar proyectos de energía solar. En el lado izquierdo tenemos el mapa de viento, donde en el norte del país tenemos condiciones suficientes para permitir este tipo de desarrollos. Entonces tenemos realmente una posición geográfica y unas condiciones muy atractivas que no se han explorado, quizás de alguna manera porque teníamos un cierto confort en cuanto a que la matriz energética en Colombia somos pues muy privilegiados y tenemos el 70% de la generación a través de fuentes hídricas que son igualmente limpias, pero que pues en la medida en que hemos sufrido los efectos climáticos del fenómeno del Niño, vemos que se necesita un robustecimiento de la matriz energética. Entonces, bueno, también para mencionarles, esta energía eólica, por ejemplo, se complementa muy bien con la matriz energética justamente en estos periodos. En los periodos en los que hay menor generación hidrológica,
coincide con los periodos donde hay una mayor generación eólica lo cual incluso ocurre a lo largo del día. En la noche hay una mayor generación de recursos de viento. Entonces, pues, si bien estamos llegando un poco tarde relativamente con los otros casos de la región, pues llegamos tarde a la fiesta, pero llegamos justo en el momento en que la fiesta se empieza a poner buena, porque tenemos una ventaja aquí, es que los precios de la tecnología han estado reduciendo dramáticamente. Si vemos en los últimos 10 años la tecnología eólica y en los costos nivelados de energía se ha reducido en un 69%, y la energía solar, los costos nivelados de la energía solar se han reducido en un 88%. Entonces es un momento muy importante, es un momento, digamos, que nos permite hacer estos desarrollos de una manera diferente a la que se hicieron en otros países donde se requirieron recursos del Estado vía subsidios para este desarrollo. En este momento los proyectos son autofinanciables, digamos que estamos en un momento en el que por los costos se permite desarrollar unos desarrollos que para el sector privado siguen siendo atractivos, generan rentabilidad sin tener que comprometer recursos vía subsidios. Esto no significa que no se requieran ciertos incentivos, y esto es muy importante. Creo que lo veíamos también en el ejercicio que hacíamos de las emisiones de carbón respecto de la planta de cemento, y este tipo de incentivos para la modificación de estas tecnologías es muy importante. Entonces han existido en este momento, el plan de desarrollo ya incluye que el 10% de las compras de energía deben venir de tecnologías de energía renovable no convencional, y pues esto ya, digamos, que incentiva esta demanda por parte de los comercializadores y distribuidores, y por otro lado incentivos tributarios al desarrollo, a la compra de estos equipos que han, digamos, hecho que este tipo de tecnologías sean atractivas. Lo otro muy importante es que, hablando de tecnología eólica y solar respecto de otras tecnologías, los costos son significativamente menores y los riesgos pues se acotan bastante. Entonces vemos en la siguiente gráfica, comparando una pequeña central hidroeléctrica o 3 proyectos de PCH comparados con proyectos de tecnología solar y tecnología eólica. Entonces, pues podemos ver varias cosas aquí. Primero, que los costos de desarrollo en la tecnología solar son significativamente menores, estamos hablando de menos de $1 millón por megavatio instalado. La tecnología eólica con 1.3 millones por megavatio instalado, y una tecnología hídrica en 2.8. Entonces los costos de desarrollo son significativamente menores. Aquí sí hay que hacer una aclaración, y es que los factores de planta, es decir, estamos hablando aquí de energía interrumpible. Luego los factores de planta de las dos tecnologías no convencionales son menores. Quiere decir que la producción de energía es relativamente un poco menor, pero que sigue siendo pues bastante atractivo en términos de inversión. Y lo otro que podemos ver, muy importante, es el componente de obras civiles. Entonces la parte verde en las PCH, o la parte verde en los 3 casos, corresponde a obras civiles, y vemos que para la tecnología solar y eólica es significativamente menor. Esto significa un menor riesgo constructivo que se traslada también en una percepción menor de riesgo en términos de financiación, y unos periodos de ejecución también mucho menores. Hablamos de menos de 1 año para un proyecto de tecnología solar, alrededor de 1 año y medio para tecnología eólica, y de unos 3 años para una PCH. Entonces aquí tenemos unos atractivos muy importantes. Bueno, y aquí hablando ya, digamos, de qué estaba pasando en el país, ya teniendo muy claro cuáles son estas ventajas de este tipo de tecnología, ¿qué está pasando en Colombia? Estamos viviendo un año muy importante. El 2019 ha sido un año en el que se da un punto de inflexión en las tecnologías de generación. Primero tuvimos la subasta del cargo por confiabilidad, en la cual se adjudicaron 1.4 gigavatios, y de estos 760 megavatios corresponden a energía no convencional. Tenemos 6 proyectos eólicos en La Guajira y 2 proyectos solares en el Cesar. Entonces esto fue una subasta que ocurrió en febrero y ya empezó a dar las señales de un cambio. Y luego en octubre tuvimos la subasta de energía renovable no convencional, una subasta de contratos de compra de energía de largo plazo, y aquí pues en este caso tenemos pues unos elementos muy importantes también para mencionar. Primero, que se trata de contratos a 15 años, cosa que no había ocurrido anteriormente en el país. Un contrato de compra de energía usualmente se daba entre 2 y 3 años, luego un contrato de 15 años es también un hito muy importante.
¿Por qué? Porque permite financiaciones también de largo plazo y esto es uno de los elementos fundamentales para la estructuración, sobre todo bajo el esquema de Project Finance. Y luego, algo que podemos ver aquí en los resultados es que, bueno, se adjudicaron 1.366 megavatios. Esto fue distribuido en 4 agentes, lo vamos a ver un poco más detalle en la siguiente gráfica, pero también podemos ver que el interés desde el principio, esto fue el proceso de cómo se desarrolló inicialmente, se estaban presentando a la subasta 56 proyectos, quedaron adjudicados 9, pero esto también abre la oportunidad de que estos proyectos, aún si no fueron adjudicados en la subasta, se van a seguir desarrollando y se van a integrar en la matriz energética del país. Yo les mencionaba, hoy en día 1% es de no convencionales y esperamos que hacia el 2022, cuando estos proyectos se incorporen, estaremos hablando de alrededor de un 8% de este tipo de tecnologías. Luego estamos viviendo un cambio bien importante. Y el otro mensaje que ocurrió en la subasta es que le abrió la posibilidad a pequeños comercializadores y distribuidores de contratar a estos largos plazos. Entonces tenemos 23 agentes que se presentaron a la subasta, que fueron adjudicados y que de otra manera quizás no hubieran podido lograr un contrato de este término por el perfil de riesgo asociado. Pero aquí tenemos proyectos con diversificación de contrapartes que facilita también el perfil de riesgo. Así fue como quedó asignada, pues para ir también muy rápidamente, tenemos estos 4 actores que son Trina Solar, que es un proveedor y desarrollador de origen chino, que tiene un interés muy importante aquí en Colombia, que de hecho la noticia es que estamos en este momento cerrando el primer proyecto bajo el esquema de Project Finance en la FDN con Trina Solar, para un proyecto de 20 megavatios. Entonces esperamos dar pues, la ratificación de esta noticia antes del cierre del año. Es muy importante, sería el primer proyecto financiado bajo este esquema para este sector. Y luego también tenemos EDP Renovables, que es una compañía de origen portugués con mucha experiencia en este sector, con 2 proyectos en La Guajira, AES Colombia, que es pues, una filial colombiana de la compañía AES de origen estadounidense, con 2 proyectos también en La Guajira, y EPSA. Entonces tenemos el 80% de la capacidad adjudicada se encuentra en La Guajira y el resto, el 20%, pues distribuido en Tolima, Cauca y Córdoba. Aquí para los temas de La Guajira se abren unos retos también muy importantes, se requiere un fortalecimiento de la infraestructura de transporte, también es un reto los temas de consultas previas con las comunidades, temas de licenciamiento ambiental, que son unos retos bien importantes para estos proyectos. Se estima que estos proyectos pueden estar requiriendo alrededor de 2 o más de 2 billones de dólares en financiación. Está por verse si se va a utilizar o no el esquema de Project Finance, pero lo que hemos percibido es que hay bastante interés y todos los beneficios y todas las ventajas que hablaba Clemente al principio del panel. Creo que esto sería algo de repetir, pero sí quiero que en cuanto a las ventajas del Project Finance, los financiadores sean vistos más como un socio, casi un socio del proyecto. Primero porque se compromete la mayor parte de los recursos de la inversión, con alrededor de un 70%, que es una estructura típica de Project Finance, y segundo porque el proceso de debida diligencia que se realiza ayuda a fortalecer los proyectos. Se hace una debida diligencia muy rigurosa, que creo que me voy a adelantar directo a este punto, sobre todo los análisis que hacemos en materia de revisión de contratos, de cómo están establecidas las cargas hacia el privado en caso de que sea una APP, o cómo se distribuyen las cargas entre el comprador y el vendedor, los estudios de producción de energía. Esto es una energía interrumpible y estos escenarios de generación son muy importantes a la hora de revisar los proyectos. La evaluación del lugar para estar seguros que en el lugar en donde se establece el proyecto tienen las condiciones suficientes de recurso. Y pues por último, esta revisión socioambiental muy importante para la FDN, es supremamente importante, y en general para el sistema financiero ha estado dando ese vuelco hacia considerar temas socioambientales con gran relevancia. Entonces creo que solo me resta comentarles algunos de los proyectos que estamos diseñando en la FDN para apoyar este sector.
Primero una deuda senior, pues que es deuda, digamos, en las mismas condiciones que los demás financiadores. Luego tenemos un producto de deuda subordinada que va a ser muy relevante en este sector porque realmente las estructuras de apalancamiento están siendo relativamente conservadoras. Si bien 15 años de PPA es un hito importante, aún sigue siendo una restricción para ver apalancamientos mayores. El producto de deuda subordinada permite darle un mayor apalancamiento con una deuda que se subordina a la deuda senior. Y un producto que es la línea de liquidez, es una herencia de nuestra experiencia en las carreteras de cuarta generación, donde diseñamos un producto para cubrir eventuales déficits de caja para el servicio de la deuda. Estamos adaptando este producto también para el sector, de alguna manera para cubrir eventuales riesgos de contraparte, que es bastante importante. Y pues eso era muy rápidamente. Gracias, Andrés. Bueno. Bueno, yo creo que, y les quiero recordar, digamos, la importancia de la financiación de proyectos es que los que están promoviendo el proyecto con un 10 o un 15% de capital pueden movilizar 7 o 8 veces más recursos sin necesidad de tener un balance gigante detrás, pero eso requiere un trabajo dispendioso, como mencionaba Andrés, de hacer un trabajo riguroso, de analizar todos los riesgos y ver cómo se prepara el proyecto para responder a cada uno de esos riesgos, y en la medida que eso se llama la debida diligencia que hacen los bancos para mirar que hay respuesta a todos esos análisis de riesgo, cuando eso queda bien armado, los bancos le sueltan la plata. Entonces ustedes preguntan, ¿cómo hacemos para que nos suelten la plata para los proyectos? Hay un par de preguntas que creo que están bien enfocadas, porque de alguna manera la pregunta que le queda a ustedes es, bueno, vimos que la financiación de proyectos ha sido muy importante en Colombia, lo vimos que en carreteras fue la clave que permitió hoy estar financiando cerca de 28 proyectos que van a cambiar, digamos, de alguna manera un poco la cara de Colombia en términos de las vías entre ciudades. Pero el reto ya empieza a darse cómo se extiende a otros sectores. El primer sector donde se está extendiendo esto es al de energías no convencionales. Es el primer sector, digamos, con mucho más impacto en el tema cambio climático, pero es el primer sector donde esa técnica de financiación de proyectos ya se está extendiendo, y ya vemos que en Colombia, yo creo que casi de pronto, con excepción de EPSA, incluso porque tiene el balance de Celsia atrás, es posible que no o sí use Project Finance, pero los demás seguramente van a ser utilizadores de Project Finance para financiar sus proyectos en La Guajira y en Cesar. Entonces ahora la pregunta es, ¿dónde ven ustedes que se pueda extender en estos proyectos, en estos sectores donde puede haber y se necesita tener más escalamiento para tener impacto en el cambio climático? ¿Dónde ven ustedes, por dónde vamos a seguir? ¿Cuáles pueden ser los sectores que pueden verse beneficiados de eso, y cuáles no, y por qué? ¿Dónde ven los problemas y los retos que tienen eso? Entonces, a ver, vamos a tratar de ser corticos. Sí. Cortas para ver si... Sí, no, en mi opinión es lo que mencionamos antes de la presentación. Después, en paralelo del desarrollo de capacidades de producción de energía renovable, creo que el sector del transporte realmente ofrece gran oportunidades para reducir nuestras emisiones y atraer financiamiento climático, incluyendo financiamiento tipo corporate finance. Sabemos que el sector del transporte es responsable de 14% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, con más de 90% de dependencia de los combustibles fósiles. Y en este sector, donde las emisiones aumentan al ritmo más rápido, con una aceleración particularmente pronunciada en los países emergentes como Colombia. Astrid, déjame interrumpirte. Estás mencionando que un siguiente sector podría ser el de transporte. ¿Por qué no te refieres a cuál puede ser o cuáles son los riesgos que tiene hoy para los bancos entrar a financiar proyectos, por ejemplo, de electrificación del parque automotor? ¿Cuáles son los retos que tiene eso desde tu óptica? Sí, por el momento creo que podríamos empezar con transporte público, porque para transporte privado es muy difícil, tiene que construir un sistema de carga a un nivel nacional o regional que es muy costoso.
Pero podemos empezar con el riesgo tecnológico, por ejemplo, de movilidad eléctrica, con buses. Por ejemplo, el Transmilenio lanzó este otoño, una licitación para 600 buses eléctricos para Bogotá. Realmente hay todavía riesgos tecnológicos en este tema. Pero las buenas noticias es que la licitación es muy bien pensada, porque hay un sistema de doble licencia de formato APP, donde el sector privado puede participar, donde hay una tarifa específica para invertir en los buses y para repagar los buses, para cubrir los costos de CAPEX. Y para hacer financiamiento tipo Project Finance, tenemos que asegurar la tarifa que va a repagar estos costos de inversión. Me parece muy bien estructurado. Quizás va a necesitar un poco de blended finance, porque son los primeros buses eléctricos, pero es un muy buen primer paso. Y tal vez una cosa que tú no sabías, pero parte de lo que permitió que se pudiera, a estas subastas para buses eléctricos en Bogotá, incluso la subasta que se hizo el año pasado, en donde no lograron entrar los eléctricos por costo, pero entraron los de gas para Bogotá y Euro 5, 6, por lo menos mucho mejor que Euro 2 que había, fue haber separado, y es un tema de Project Finance, se separó el contrato de operación de los propiedad de los buses, que era el modelo que teníamos en las empresas de transporte masivo, porque la contaminación que ya generaba, el riesgo de los operadores por los problemas en el SITP, hacía muy difícil que los bancos fueran a financiar la compra de los buses. Entonces hubo que separarlo en dos vehículos separados, y eso fue otro de los factores que permitió, digamos, reducir el riesgo para que los bancos entraran. Andrés. Pues yo creo que en principio cualquier sector puede ser susceptible de financiación bajo tipo Project Finance desde que exista una fuente de ingreso que sea predecible, que sea lo suficientemente robusta para generar interés en los financiadores y comprometer recursos de largo plazo. Ahora, específicamente yo diría que temas asociados a servicios públicos tienen una ventaja, y es que existe ya un esquema tarifario, y en Colombia afortunadamente existe una institucionalidad bastante arraigada que permite que se pueda prever y proyectar en el largo plazo esta fuente de ingresos. Yo diría que temas de saneamiento básico pueden ser. Pero venga, lo interrumpo. Agua, por ejemplo. Agua, usted dice agua. Usted ve la posibilidad de que se pueda, o temas de saneamiento, el tema de basuras, digamos, usted ve que las condiciones están dadas en ese sector para poder hacer Project Finance y escalar la movilización hacia proyectos que tengan impacto. Pues usualmente las respuestas asociadas a Project Finance son algo etéreas en cuanto a que siempre es caso a caso. Hay que ver cómo se dan esas asignaciones, y hay sectores que quizás sí requieran del apoyo del gobierno en términos de vigencias futuras. Quizás el tema de aseo usualmente suele ser deficitario o con márgenes muy pequeños. Quizás hay sectores que sí requieren un poco más de apoyo del gobierno para fortalecer esta fuente de ingresos, pero diría yo que en temas de saneamiento básico quizás hay una fuente bastante robusta para hacerlo. Déjeme, simplemente para generar un poquito de controversia, en Colombia el 90% de la basura de las casas termina en rellenos sanitarios, que no es precisamente la solución que uno quiere tener. ¿No ve usted que hay una resistencia en el sistema, como está diseñado el sistema, y un poco en la capacidad que pueden tener las ciudades y los municipios que manejan eso? O sea, ahí no hay unas debilidades que pueden hacer difícil escalar. Por un lado, la resistencia al cambio de gente que hoy vive de un sistema que funciona botando la basura, la botan a rellenos sanitarios, mientras en otras partes del mundo la basura o la queman y generan energía o la reciclan, y en países europeos la matriz es completamente inversa, el 1%, 2% va a rellenos sanitarios. Entonces, hacer ese cambio transformacional requiere, usted no ve ahí barreras grandes en la parte institucional y regulatoria para poderlo hacer. Yo diría que institucional, y del mismo apetito que puede tener un financiador para un proyecto que no sea, digamos, de economía circular, por temas socioambientales, por temas de comunidades. Realmente esos tienen unas barreras muy difíciles para llegar a este tipo de financiaciones, pero proyectos específicos como el que usted menciona, desde que tenga un esquema
tarifario o alguna fuente de ingreso viable lo puede facilitar. Porque los temas socioambientales para este tipo de estructuras son muy sensibles. No, creo que quería hablar del sector agrícola y agroforestal. No sabemos si podemos introducir financiamiento tipo Project Finance en este sector. Los proyectos que miramos son demasiado pequeños y los ingresos son demasiado inciertos a largo plazo. Pero, por otro lado, nuestro mandato, por ejemplo, como Banco de Desarrollo, FDN o Proparco, en el caso de Proparco, nos prohíbe financiar proyectos agrícolas de organismos genéticamente modificados y, por ejemplo, al reverso, nos permite brindar asistencia técnica a los productores para que ellos reduzcan su uso de pesticidas y que ellos obtengan certificaciones de producto agrícola sostenible reconocidas internacionalmente. Son otras maneras de financiar, tipo Project Finance, pero con un poco de asistencia técnica o de no invertir en sectores que no son, consideramos no sostenibles. Dice que les prohíbe financiar, ¿qué es lo que dice el...? Sí, los productos agrícolas de organismo genéticamente modificado, como se dice, OGM, en Francia. Pero por otro lado, creo que como la ministra de Agricultura lo mencionó anteriormente, esta mañana, que el sector público, con la ayuda de los bancos públicos de desarrollo, como el Banco Mundial o la AFD, nuestra empresa matriz, es necesario de pensar en diferentes modos de desarrollo. Quizás no a escala nacional, o solo a nivel de una empresa o de un proyecto o de un sector, sino a nivel de un territorio. Aquí hay un ejemplo en el que la AFD está trabajando aquí en Colombia con la ayuda del apoyo de un instituto de investigación agrícola francés que se llama el CIRAD. La AFD está desarrollando en Colombia, en otros 3 países aquí, en Colombia, Brasil, Ecuador, en Perú, una nueva operación con fondos no reembolsables para apoyar iniciativas territoriales locales en territorios amazónicos de desarrollo bajo o cero deforestación. Estas iniciativas que se llaman jurisdiccionales. Gracias. Incluyen entre otros, una visión local de sostenibilidad hasta certificación territorial. Y me parece un tema interesante para explorar si podemos pensar a un desarrollo sostenible a nivel de un territorio con el apoyo de los bancos públicos de desarrollo. Y si alguien en la sala quiere más información o intercambiar ideas con mis colegas de la AFD que están aquí, sobre este proyecto, por favor, déjame sus contactos. No sé si hay algunas preguntas más. Aquí yo creo que atendimos un poco las 2 que nos pasaron escritas. A ver, no sé si hay micrófono o habla duro. Mi nombre es Diego Costa, soy del gremio consultor por Colombia. Hay unos proyectos muy chéveres de desarrollo de energías renovables, de aprovechamiento de los subproductos porcícolas, que es la creación de gas, un gas natural a partir de unas implementaciones tecnológicas para la degradación de la porcinaza. Esos proyectos son financiables, son atractivos para el esquema Project Finance o definitivamente esos proyectos de absorción de utilización de residuos de la porcina no tienen nada que ver con. O sea, la pregunta es, en el fondo, si son 2 tipos de preguntas. Si la bioenergía, eso es, digamos, energía generada, si la bioenergía es escalable al punto que vinculada, digamos, a producción porcícola, es escalable para poder movilizar recursos de Project Finance. Yo le diría… O sea, utilizan desperdicios y toda la… Para producir gases y con gases generar energía. Yo le diría que estos casos de cogeneración son
son atractivos, pueden ser sujetos de financiación a gran escala. Normalmente la estructuración de proyectos bajo una estructura de Project Finance es de alguna manera costosa y por eso es muy atractiva en escalas mayores. Sin embargo, allí hay un caso financiable, claro, según de quien estemos hablando detrás, pues tiene que tener unos flujos que se puedan, digamos, anticipar de alguna manera, pero en sí los beneficios que se obtienen por este ahorro son sujetos de financiación. Sí lo es. Y de hecho, si existe un caso en el que se pueda ver algún tema de agregación para hacerlo escalable, quizás puede tener una mayor viabilidad. Es que uno de los problemas es la escala. Entonces, sí. Y eso pasa incluso en eficiencia energética también. O sea, muchos de los proyectos de eficiencia energética son muy pequeños, entonces difíciles de financiar a través de Project Finance. ¿Cuál es la solución? Agregar. ¿Qué han hecho en eficiencia energética? Crear vehículos de agregación. Entonces, el vehículo de agregación ya en un momento dado puede tener un tamaño suficientemente atractivo para que sí pueda hacer una financiación tipo proyecto. Entonces, lo mismo pasa en algunos de estos sectores donde podría haber mucho impacto, es que por su falta de escala no es fácil escalables a Project Finance, pero si se encuentra una solución para agregar, se puede volver mucho más atractivo encontrarle búsqueda de soluciones. Entonces, por eso es lo que hay que empezar a mirar en estos sectores, digamos. No sé si hay alguna última pregunta. Mira, aquí hay dos preguntas. ¿Cuántas? ¿Una? ¿Ni una? ¿Cero preguntas? Cero, nos dejaron sin contestarles las preguntas. Pero bueno, yo creo que lo interesante era dejar el interés. El tema es no todo tipo de proyectos se van a poder financiar con Project Finance hacia adelante, pero lo que sí es cierto es que hay muchas más oportunidades de las que hoy estamos viendo, y la única forma de esto es identificar los problemas y empezar a encontrarle soluciones, y hoy en el mundo hay. Yo aquí cierro, pero con una pequeña propaganda. Nosotros en la universidad y en el Centro de Finanzas Sostenibles que estamos impulsando ahora, eso es lo que estamos tratando de hacer, en tratar de entender los ecosistemas y ver cómo se pueden escalar, dónde están los obstáculos y cómo podemos aprender de experiencias internacionales, encontrarle soluciones a estos problemas y empezar a escalar para que se empiecen a volver negocios que nos permitan hacer esto en grande y ahí sí tener impacto. Entonces, en todo caso, les quiero agradecer a los panelistas por su participación y a ustedes pues por la paciencia en este panel. Gracias.